Pasados 2 días en Samaria, Jesucristo partió para Galilea. Había afirmado que un profeta no goza de estima en su patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien. Habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén. También ellos habían ido a la fiesta. Volvió pues a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo. Se enteró de que Jesucristo había llegado. Fue donde él y le rogaba que bajase a curar a su hijo. Jesucristo le dijo: si no ves señales y prodigios, ¿no crees? El funcionario le dijo: Señor, baja antes de que se muera mi hijo. Jesucristo le dice: vete, que tu hijo ya vive. Creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Evangelio de Juan, capítulo 4, versos 43 al 54. Una sola es nuestra fe. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 16 de marzo, año 2026. Nuestro santo para hoy es el patrono de los sacerdotes en Argentina, el padre Brochero. Y la Iglesia Católica celebra esa canonización del padre José Gabriel del Rosario Brochero, conocido como el padre Brochero, o en el vocabulario de los argentinos, el cura gaucho. San José Gabriel fue canonizado en el 16 de octubre del año 2016. Y el Papa Francisco, que es su compatriota y que descansa ya en la paz del Señor, decía que era un sacerdote muy generoso, canonizado también en comunión con Héctor Valdivieso, San Benito de Jesús, segundo santo en la historia de Argentina. Al día siguiente de la ceremonia, el Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos emitió un decreto notificándole a la Conferencia de Argentina que el sacerdote gaucho estaba declarado patrono del clero de Argentina. En el año 2020, el Ordinario Militar de Argentina aprobó la solicitud y lo nombró también patrono de las Fuerzas Armadas de Argentina. El padre Brochero se destacó por la sencillez, la humildad, la caridad, el amor por la gente. El padre Brochero se movió perfectamente en lo que le gustaba mucho al Papa Francisco. Quiero una iglesia pobre para los pobres, una iglesia de la periferia, decía el Papa Francisco. Este sacerdote, al lomo de mula, visitaba a los pobres, iba a pie, iba a todas partes. Estaba corriendo el año 1866 en Argentina, el santo cura Brochero. Una sola debe ser nuestra fe. Es muy cierto, una sola debe ser nuestra fe. Eso implica decir como que no hay que jugar con la fe, manipular la fe, utilizar la fe, vender asuntos con la fe, manipularle la vida a los demás desde la fe. Jesucristo enseña que una sola debe ser la fe, y así se lo dijo a la autoridad, a un funcionario real
que tenía un hijo enfermo en Cafarnaún y le dijo: vete que tu hijo vive, está muy bien. No le contestó nada el funcionario y se fue en silencio y se puso en camino. Una sola es nuestra fe y debe ser no más que una sola la fe de cada uno de nosotros. Sola fide se diría en latín, solo la fe. Se salva por la fe y las obras que van con la fe. La fe que es un tesoro invaluable, es un regalo precioso de Dios, viene de Dios, es de Dios y se sostiene con la gracia de Dios. No hay otra manera de hablar de la fe sino directamente con Dios. El asunto no es intelectual. No es el que más sepa citas de memoria de la Biblia y cantidad de libros o citas de personajes, no. Puede haber la fe de una persona que no tiene estudio y es mayor que cualquiera porque es una persona de fe, vive como una persona de fe, actúa como una persona de fe. La fe verdadera se muestra con las obras y así lo enseñó el apóstol Santiago. La fe verdadera se muestra con las obras. La fe genuina. Esa es una buena pregunta. ¿Cuál es la fe genuina? El asunto no es tanto intelectual. La fe genuina, confianza total en Dios y en la obra redentora de Dios. Esa es la fe genuina. Sin fe es imposible agradarle a Dios. Sin fe es imposible agradarle a Dios. El apóstol San Pablo enseñaba a los que viven en Éfeso: tengan un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Efesios capítulo 4, versículo 5. Santiago capítulo 2, verso 17. Así también en la fe, si no tiene obras, está muerta la fe. En el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, la palabra de Dios para hoy nos presenta un momento en que Jesús va de Samaria hacia Galilea, llega a Cafarnaún y se encuentra con un personaje que le pide un favor y Jesús solamente le prueba la fe. Si no ves señales y prodigios, entonces no crees. Y el funcionario se quedó en silencio y se fue y encontró a su hijo que ya estaba muy bien. La incredulidad no puede detener la confianza en Dios. Uno no puede manejar asuntos de fe diciendo quién sabe, es posible o no lo es. Una persona debe confiarse plenamente en Dios, confiarle la vida a Dios, entregársela a Dios. Él es el dueño de la vida, de la muerte, de la eternidad. Si Él es el dueño de la vida y de la muerte, ¿por qué hay gente ofreciendo vida? Un ser humano ofreciendo vida. No tiene sentido. La fe es como un don, una gracia que funciona directamente con Dios. Hay una cita en la Santa Biblia muy bonita y muy profunda y muy sabia. Está en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. La fe es garantía de los bienes que se esperan, la certeza de la realidad de lo que no se ve. Es garantía y es certeza la fe. Jesucristo fue enviado por Dios para instaurar el reino y para que todos los que crean en Él tengan vida eterna. Él es el dueño de la vida eterna. Sus milagros, sus curaciones, perdonar pecados, practicar caridad, bondad, misericordia, llamaron mucho la atención en los judíos, en las organizaciones gubernamentales de la época y se quedaban maravillados de Él. Son los efectos de la fe. La pregunta que siempre formuló Jesucristo todo el tiempo es: ¿tú tienes fe? Señor, estoy enfermo. ¿Tú tienes fe?
Señor, es que no puedo moverme, estoy inhabilitado. ¿Tú tienes fe? Señor, necesito de ti. ¿Tú tienes fe? Siempre preguntaba, ¿tú tienes fe? Y si la persona le contestaba, sí, yo creo en usted y sé que usted lo puede hacer, la respuesta es que se haga de acuerdo a la fe. Ese fue como el vocabulario y la actitud de Jesús de Nazaret manejando el tema de la fe, que se haga de acuerdo a la fe. Por eso sigo insistiendo en que la fe es garantía de lo que se espera y certeza de lo que no se ve, y trabaje más la fe, la vida desde la fe y menos de la confianza en las cosas de este mundo. Todo se va moviendo de acuerdo. Todos tenemos una trayectoria en este mundo. No se preocupe, no se angustie, no se desespere, no grite. Solamente deje que circule los asuntos de Dios. A Jesucristo le preocupó mucho en el tiempo en que estuvo predicando el reino de su Padre Celestial, si quedaba una idea clara acerca de la fe, de lo que debe ser la fe como un don divino. Si no ven señales y prodigios, entonces no creen. Esa es la pregunta que está en el fondo. Entonces, si no muevo un dedo y le hago aparecer allá un mar y una cantidad de agua, ¿usted no cree que yo soy? No. ¿Cómo es la fe? La prueba suficiente de creer en la palabra de Dios. El Papa Francisco invita a entender la fe, que es una sola. La fe es una sola. Cuando la Iglesia Católica, por allá en el año 325, en un concilio definió en qué cree la Iglesia Católica. ¿En qué cree? Y arrancó diciendo la fe, es decir, creo en Dios, que es Padre, es Hijo, es Espíritu Santo. Es decir, creo en esto exactamente. Por eso el Papa Francisco decía en una encíclica que se llama Lumen Fidei, en el numeral 47 de esa encíclica, que fue la primera encíclica, entre otras cosas, que escribió el Papa en el año 2013, creo que fue por allá en el mes de junio, julio, fue la primera encíclica que salió al público del Papa Francisco y se llama Lumen Fidei. Y entonces el Papa decía, la fe es una, por la unidad de Dios. Todos los artículos de la fe se tienen que referir a Dios. Son vías para conocer, vivir y actuar de acuerdo a Dios. La fe es una. Si la fe no es una, entonces no es fe. Salud, paz y bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.